Hola chicos, nuevamente con ustedes Teacher Puma. En esta oportunidad vamos a trabajar problemas que tienen que ver con progresión aritmética, propuesto para el tercer año de secundaria. Para dar solución a este enunciado, pues vamos a trabajar algunos saberes previos, ¿correcto? Muy bien, vamos a trabajar dos saberes previos en la cual vamos a poner énfasis en la aplicación justamente del algoritmo. Veamos. Miren, lo que nos están dando a continuación es, en la siguiente progresión aritmética, y si ustedes visualizan, me están dando la progresión aritmética, ¿correcto? Acá está. Y todavía hay algunos casos, o mejor dicho, hay unos elementos presentes en esa progresión aritmética. Veamos de qué se trata. En la progresión aritmética, encontrar el primer y segundo término, ¿correcto? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el primer y segundo término. Si el vigésimo término es 238, entonces nos están hablando de un término 20, ¿correcto? Entonces vamos a escribir por acá esa información que se nos está alcanzando. Entonces rápidamente yo podría decir que este es el término 20, ¿correcto? Bueno, en este caso tendríamos por acá el término también 19. Muy bien. En toda progresión aritmética, así como hay un primer término, un segundo término, un tercer término, hasta un término enésimo, en este caso es el término 20, debemos de tener presente un algoritmo, ¿correcto? Que nos va a ser de mucha ayuda. Ese algoritmo está representado de la siguiente manera. El último término, para calcular el último término, va a ser igual a sumar el primer término con el producto de quién? De los términos presentes en la progresión menos uno. ¿Correcto? ¿Con quién? Con la diferencia. ¿Qué cosa viene a ser la diferencia en una progresión aritmética? Si bien es cierto, este es el primer término, este de acá viene a ser el último término, ¿correcto? Y el número de términos está representado justamente por este 20. Pero ¿quién viene a ser D? D viene a ser esa razón constante en toda progresión. Y esa razón constante viene a ser esta diferencia, ¿no? Que hay entre el primer valor y el segundo valor. O mejor dicho, entre dos valores consecutivos. Y eso lo puedo visualizar acá. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia de 7 unidades entre el 231 o el penúltimo número y el último número. Ese vendría a ser mi diferencia. Esa es una diferencia constante. Entonces, vayamos entonces a calcular el primer término y el segundo término. ¿Correcto? Muy bien. Por lo pronto yo conozco ya el último término. El último término viene a ser 238. Continuamos. El primer término lo desconozco y justamente es lo que voy a hallar, el primer término. Pero el número de términos sí lo conozco. El número de términos, como lo coloqué por acá, es 20. No, vigésimo, es 20. Entonces en este caso sería 20 menos 1, porque ese es el algoritmo que me permite calcularlo. Y la diferencia, como ya lo había dicho, en este caso viene a ser 7. Entonces, continuamos. Tengo por acá 238, que va a ser igual al primer término, más, miren, 20 menos 1 es 19. Entonces 19 se va a multiplicar por 7. Entonces 19 por 7, vamos a seguir desarrollando, ¿correcto? 238 va a ser igual a 1, claro, es el primer término, más 133, ¿correcto? Muy bien. Ahora para solo despejar el primer valor, o mejor dicho el A1, el 133 que está sumando en esta posición va a pasar al otro extremo a restar. ¿A quién? A 238. Entonces 238 menos 133. Siendo así que A1, o el primer término, va a ser igual a 105. ¿Correcto? Entonces de esa manera hemos podido encontrar el primer término. Entonces rápidamente, para calcular quizás el segundo término, lo único que yo debería de hacer sería solo aumentarlo
en 7, ¿correcto? Porque esa diferencia, esa razón aritmética viene a ser constante. Entonces, rápidamente podría yo decir que el segundo término va a ser igual a 105 más 7, que viene a ser 112. Entonces, de esa manera hemos aplicado, ¿correcto? Hemos aplicado este algoritmo que me permite relacionar cada uno de los elementos en una progresión aritmética. Vamos a pasar al segundo enunciado, vamos a ver de qué se trata. Tendríamos que aplicar nuevamente el algoritmo, ¿sí? ¿Por qué no? Pero primero vamos a comprender la situación o vamos a bosquejar la progresión aritmética. ¿Correcto? Veamos, dice. Sabiendo que el primer término, entonces podríamos colocar a 1, ahí está, de una progresión aritmética es 4, ahí está. Entonces rápidamente yo digo, yo tengo en una progresión aritmética el primer término, el segundo término, y así sucesivamente el tercer término, ¿correcto? El cuarto término, hasta un término enésimo, ¿correcto? Hasta un término enésimo. Entonces, por acá el n. Me dicen que el primer término de una progresión aritmética es 4, ¿correcto? Pero la diferencia es 7. Recuerden cómo se trabaja la diferencia, ¿no? La diferencia viene a ser justamente lo que voy a quizás sumar, en este caso 7, que me dice la diferencia es 7. Significa que si el primer valor es 4, el segundo vendría a ser 11. Y así sucesivamente, ¿correcto? Y yo podría completar toda esa mi progresión si es que sé cuántos términos tiene mi progresión aritmética. Y el término enésimo, acá está el término enésimo, dice que es 242. Entonces rápidamente podría yo decir que el final de mi progresión aritmética es 242. ¿Cuál es el número de términos? ¿Cuál es el número de términos? Entonces lo que me están pidiendo calcular es cuánto vale n, ¿correcto? Que me representa el número de términos en mi progresión. Veamos, vamos a aplicar el algoritmo que hace un momento se les dio a conocer, que viene a ser, para calcular el último término, lo que debería de hacer es sumar el primer término más el producto de ¿quién? De los n términos menos 1 por la diferencia, ¿correcto? Veamos. El último término lo conozco, es 242, ¿correcto? Por acá está. El primer término también lo conozco, está por acá, es el 4. Ahora, lo que sí no conozco es el número de términos, entonces lo mantengo como tal, n-1, ¿sí? Pero la diferencia sí conozco, la diferencia, esa constante, va a ser igual a 7. Este 4, que está sumando a todo este término, lo voy a pasar al otro lado a restar, ¿correcto? Al otro lado de la igualdad, ahí está. Entonces por acá me va a quedar n-1 todo por 7, ¿correcto? Muy bien. 242 menos 4, esto va a ser igual a 238. Muy bien. Ah, pero acá hay algo. El 7 está multiplicando ¿a quién? A toda esta expresión. Entonces el 7 que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir, ¿correcto? ¿A quién divide? Al 238. Entonces de esa manera voy a decir que 238 entre 7 va a ser igual a 34, ¿correcto? 34. Entonces n-1 es igual a 34. Es así que n va a ser igual, recordemos, este menos 1 pasará al otro extremo de la igualdad a sumar, ¿correcto? Entonces tendría que ser 35. De esa manera ya pude calcular cuántos términos tiene mi progresión. Ahora sí nos vamos a ir a desarrollar el enunciado propuesto en un primer momento, en donde vamos a tener que aplicar justamente ese algoritmo que hemos trabajado en estos dos enunciados. Entonces para ello voy a construir mi progresión, voy a separar un poquito ello, ¿sí? Estas preguntas, para luego dar respuesta, ¿correcto? Muy bien, ahí lo dejamos. Veamos,
¿Qué es lo que nos dice? En un gimnasio, Ana comienza un plan de ejercicio para aumentar su resistencia. Acá hay algo interesante, me dice el primer día, ¿correcto? El primer día recorre 2 kilómetros. Luego me dice cada día, o sea, cada día siguiente, Ana aumenta su distancia, va aumentando su distancia en 0.5 kilómetros por cada día anterior, ¿correcto? Entonces, si en el primer día recorre 2 kilómetros, en el segundo día recorrerá 2,5 y así sucesivamente. Así el segundo día recorre 2.5 kilómetros y el tercer día recorre 3 kilómetros y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a proponer es crear quizás mi progresión. Por ejemplo, acá yo tengo el primer día, ¿no? Puede ser mi segundo día, que vienen a ser los términos, mi tercer día, y así sucesivamente, mi cuarto día, hasta el n día. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Recordemos que por acá va la diferencia, ¿no? La diferencia es constante y va de término a término, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a separar un poquito más. Vamos a separar un poquito más, ¿sí? Listo. A ver, continuamos entonces. Rápidamente me dice que el primer día va a recorrer 2 kilómetros. Entonces ahí ya se lo de otro color. Acá está, 2 kilómetros. Lo vamos a dejar como 2, ¿correcto? Ya sabemos que las unidades son kilómetros. Pero luego dice que hay una diferencia, ¿no? Mejor dicho, va aumentando en 0,5. Entonces me doy cuenta que el segundo día sería 2,5 y también me lo menciona, ¿no? Me lo menciona el problema. Luego, nuevamente, 0,5. Entonces significa que el tercer día es 3 kilómetros y así sucesivamente 3,5 y esto va aumentando progresivamente, ¿correcto? Vamos a hacerlo mejor, 2,5. Listo. Y así sucesivamente. Muy bien. Pero lo que sí no sé es el último, ¿correcto? Todavía no sé el último. Entonces hay que dejarlo tal y como está. Veamos entonces, vamos a ver entonces a responder las preguntas. Entonces para responder las preguntas vamos a elegir la primera. Por acá lo tengo. Y ahí está. Es de la primera pregunta. ¿Cuántos kilómetros recorrerá el cuarto día? Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos trabajado el cuarto día, ¿no? Acá tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto día. Entonces mi respuesta vendría a ser 3,5 kilómetros. ¿Correcto? Muy bien. Vamos por otra respuesta. O mejor dicho, primero vemos la pregunta y luego vamos a la respuesta. ¿Cuál es la diferencia constante? Bueno, nos habíamos dado cuenta, o mejor dicho, sabemos que la diferencia es ese aumento, ¿no? Por días. Entonces rápidamente decimos que la diferencia viene a ser 0,5 kilómetros. Entonces podemos arreglar la primera pregunta y decir, si me piden el cuarto día, significa que en mi progresión aritmética viene a ser justamente el término 4, ¿correcto? Muy bien. Continuamos, pero vamos a copiar en otra hojita. Vamos a copiar en otra hojita porque ya nos falta espacio. Listo. A ver, un ratito vamos a bajar. Ahí está. Ya está. Ahí está. Muy bien. Continuamos. Bueno, seguimos con nuestra progresión aritmética, ¿correcto? Ahí estamos. Veamos. En la pregunta C nos dice, escribe una fórmula que permita calcular cuántos kilómetros recorre Ana al día, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, para tal, voy a hacer uso justamente de mi algoritmo. Yo voy a decir que el último término va a ser igual a la suma del primer término con
el producto de los términos menos 1 por la diferencia, ¿correcto? Entonces es ahí donde yo voy a tener que reemplazar algunos datos que ya yo tengo a la mano. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que me están diciendo? Escribí una fórmula que permita calcular cuántos kilómetros recorre en el día N. Entonces rápidamente acá está. Esto es lo que tengo que ver. ¿Conozco el A1? Claro que conozco el A1. El A1 es 2. Y el N, bueno, el N es el que desconozco también. Eso se mantiene como N menos 1. Pero la diferencia conozco que es 0.5. ¿Correcto? Muy bien. De esa manera encontré, de alguna u otra manera, una fórmula, un algoritmo que me permita calcular en esta progresión, ojo, en esta progresión, en esta progresión, esta es la fórmula que me permite rápidamente calcular cualquier término que me pida. Continúo. Entonces, rápidamente para desarrollar la D, ¿sí? Vamos a separar un poquito. Y ya está. Dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá Ana el día 10? Entonces rápidamente, como ya tengo mi formulita, digo, en el día 10, hace referencia que es el término 10, ahí está, en el día 10, será, acá está, el primer día, ¿cuánto recorre? 2. ¿Cuántos términos tengo? 10, porque es el término 10, menos 1, y la diferencia es 7. Entonces rápidamente voy a sacar esta preguntita. Y diría pues que el término 10, o mejor dicho, ¿cuántos kilómetros recorrerá en el día 10? Sería 2 más, y acá tengo 10 menos 1, 9, 9 por 7, que rápidamente ese término 10, o en el kilómetro 10, recorrerá 2 más 63, que dicho de paso vendría a ser 60 y... Perdón, acá hubo un error en la diferencia, ¿sí? Perdón, acá hubo un error en la diferencia. Esta diferencia no sé de dónde lo saqué, que era 7, ¿correcto? Esa diferencia no sé de dónde lo saqué, que era 7. A ver, veamos, acá está la diferencia, chicos. Acá está la diferencia. Esto es 0,5. Creo que me traje la diferencia del enunciado anterior, ¿correcto? 0,5. Acá sería por 0,5. Listo, entonces 9 por 0,5, esto es igual a 4,5, ¿verdad? Y ahora acá tendría que eliminar, o bueno, lo hubiese dejado ahí, y esto de acá me genera 6,5, ¿correcto? De repente alguien está diciendo, ¿de dónde sacó el de 7? ¿Correcto? La diferencia es de 0,5. Entonces, de esa manera, ¿cuánto ha recorrido? Ha recorrido 6,5 kilómetros. Pero todavía nos falta trabajar un enunciado más, que vendría a ser la E, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a requerir otra pizarrita, ¿correcto? Muy bien. Listo. Acá estamos. Veamos. Si una maratón cubre 42 kilómetros, ¿en qué día Ana recorre esta distancia? ¿En qué día? Entonces, cuando me hablan de en qué día, entonces significa el N, el número de términos. Entonces lo que me están pidiendo es calcular el N cuando el último término es igual a 42. Entonces yo propongo nuevamente, ¿recuerdan el algoritmo que habíamos encontrado? Acá estaba, ¿no? Este. Ya, entonces esto lo vamos a traer por acá para que se nos facilite, ¿correcto? Listo, entonces rápidamente ya tengo mi algoritmo, ¿sí? Que había encontrado, que justamente solo es para este tipo, o mejor dicho, para esta progresión, solo es para esta progresión, ¿correcto? Y rápidamente digo, el AN es 42.
Entonces, esto es 2. Recordemos que este es el primer término. El n es el que voy a buscar. Miren, y el punto 5, este decimal lo voy a convertir en fracción, que viene a ser 1/2. Ahora, fíjense bien, en esta parte derecha de la ecuación, tengo dos términos. Este primer término que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar, ¿correcto? Ahí está. Solo me queda el n-1 por 1/2. 42 menos 2 es 40, n-1, todo por 1/2, ¿correcto? Todo por 1/2. Recordemos que este 2 que está dividiendo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar ¿a quién? Al 40. De esa manera voy a tener que n-1 es igual a 80. Y si yo ya conozco que n-1 es igual a 80, entonces rápidamente puedo decir de que n va a ser igual, y recordemos, este menos se va a ir al otro extremo de la igualdad a hacer suma, ¿correcto? A sumar. Entonces n es 81. Entonces de esa manera he podido encontrar la respuesta, que es 81 días, ¿no? Me dicen, ¿qué día? 81 días. Entonces de esa manera he podido trabajar este enunciado que tiene que ver con progresiones aritméticas. Si te gustó, no te olvides de compartir. Hay que practicar, practicar, practicar para ser un crack en progresiones aritméticas. Recuerda suscribirte, no dejes pasar esta oportunidad con tus compañeros y compartir el videito. Nos vemos.